Lo primero es que no fue esa cantidad de marines que vinieron aquí y que hicieron tierra aquí. Si se investiga bien y se va a documentos desclasificados, estamos hablando de 12.000 soldados, por lo menos. Porque yo quiero destacar aquí que una de las cosas que distinguió al CEFA en esa época era que ahí no hubo fusilamientos ni arbitrariedades contra nadie. En el fondo, lo que quería era evitar que los constitucionalistas, y digo constitucionalistas entre comillas porque no eran tales, eran marxistas, y los focos duros eran marxistas-leninistas, es decir, comunistas. Él no quería que esa gente pues obtuviera un triunfo y controlara el país. Un bombardeo al puente Duarte. Bueno, que me digan cuándo fue que el puente Duarte se cayó y se derrumbó y lo volvieron a construir. Porque se supone que las bombas que tenían esos aviones eran de 500 libras. Y si cae una bomba en el puente, usted puede estar seguro que había que reconstruirlo de nuevo. O sea, son muchos mitos. La izquierda es experta en eso. Elías Wessing, nos gustaría conocer a través de usted algunas impresiones de su padre y declaraciones que quizás él le hizo durante su vida sobre su papel en esta revuelta. Y esa es precisamente la primera pregunta que tenemos para usted, sobre cuál fue la participación de su padre en la revuelta de abril del 65. Mire, lo primero que quiero decir es que algunas de las cosas que voy a decir en esta entrevista estarán muy bien explicadas, muy bien detalladas en un libro que estamos escribiendo con la colaboración de testigos orales de esa época. Pero voy a tratar, en la medida de lo posible, de ser preciso y de traer a colación muchas de las cosas que la historia que conocemos no ha recogido. Lo primero es que el general Wessing era un militar de la época de Trujillo, donde en los cuarteles se trabajaba mucho en la profesionalización de la ciencia militar. Mi padre, el general Wessing, estuvo y cursó estudios en Chorrillos, la Academia Chorrillos de Perú. Allí estuvo con otros militares y las notas que sacó fueron las más sobresalientes. Estuvo también en Conejo Blanco, que es la Academia Militar de Venezuela. Allí estuvo junto con el otrora general Omar Torrijos de Panamá, que es un personaje histórico de esa república. Con esto quiero decir que mi padre, el general Wessing, era un hombre convencido de que en esa época de Guerra Fría, donde se estaba debatiendo una lucha entre dos polos, por un lado los demócratas capitalistas que representaba a Estados Unidos, y por el otro lado los socialistas o comunistas representados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces era un convencido, como muchos militares de la época, como muchos sectores de la vida nacional, de que el comunismo no era lo que le convenía al país. En ese sentido, él detectó, siendo ya comandante del CEFA, un comando en el cual dirigía aproximadamente a 1.000 soldados, detectó que aquí había una conspiración comunista. En los cuarteles de los militares aparecían letreros que decían "Viva Fidel", "Viva el Che", "Patria o muerte, venceremos". Eso usted nunca lo ha visto en un libro que se le dé aquí de historia a los estudiantes, pero eso aparecía en los cuarteles. Eso indicaba claramente que había un movimiento socialista dentro de las Fuerzas Armadas. Esto despertó la curiosidad del general Wessing
Y él se dio cuenta, porque eso él me lo dijo personalmente, se dio cuenta de que en las otras ramas de los cuerpos castrenses estaban desprevenidos con esta situación. Y cuando él se lo trataba a algunos de los jefes, pues ellos decían, no, que eso son cosas de jóvenes, como que no le daban importancia. Ya siendo Juan Bosch presidente de la República, se ocupó junto con otros militares de la Fuerza Aérea y bajo su comando de hacerle llegar al profesor Juan Bosch informes de que había un movimiento de sedición marxista-leninista en la República Dominicana. El profesor Bosch nunca le hizo caso a eso, dejó que la bola corriera, y eso al final destapó que las fuerzas militares, no el CEFA, sino las fuerzas militares, junto con otros sectores de la vida nacional, empresarios, intelectuales, sindicalistas y muchas fuerzas vivas del país, participaran en lo que fue el golpe de Estado del 63. Un golpe de Estado con ribetes anticomunistas, porque si bien podríamos decir o alegar que Juan Bosch no era comunista, sí era marxista, como él mismo lo declaró en el 1973. Y la frontera en esa época de los años 60, entre lo que era el marxismo y el marxismo-leninismo, era apenas perceptible. Y eso desembocaba, si aquí surgía un régimen de esa naturaleza, desembocaba en una dictadura de izquierda, como la vemos en Venezuela, por ejemplo, con lo que instauró allí Hugo Chávez, que comenzó muy demócrata, que comenzó con mucha libertad, modificando la Constitución, una Constitución abierta, liberal, pero después ya sabemos en qué aterrizó eso. Entonces, yo diría que el general Wessing fue un visionario en ese sentido y le evitó a la República Dominicana, él y su campamento, que tuviéramos ahora mismo tal vez un sistema tipo Cuba. Yo recuerdo, yo era un muchacho, pero recuerdo imágenes de los momentos de la guerra, de la revolución. Nosotros no podíamos caminar erguidos en la casa, teníamos que arrastrarnos, porque a veces llegaban morteros y balas a la casa donde nosotros vivíamos, que era en la carretera Mella, kilómetro 7,5. Todo el mundo que nos conoce sabe que ahí era que vivíamos. Y el general pues nos había dejado en la casa a 13 soldados, que eran los que nos cuidaban, pero después todos los soldados estaban ahí en San Isidro y algunas avanzadillas en la capital, como sucedió en algunos sectores, en Sancho Sama, el mismo Puente Duarte y ese tipo de cosas, ese tipo de sitios, perdón. Entonces, yo recuerdo que vino un comando de la izquierda a la casa de nosotros con intenciones de secuestrarnos o de acabar con la vida de nosotros, porque no sabían. Los militares que estaban allí cuidando los apresaron, los encañonaron, y esas personas fueron detenidos en el tiempo de la guerra por los soldados del CEFA. Recuerdo que se llamó a la base, se llamó al general qué se iba a hacer, y sencillamente se les retuvo. Ellos tenían en su poder un dinero de la fábrica Fasaco, que era una fábrica de corde. Tenían un dinero allí que era el pago a los trabajadores. Ese dinero, junto con esa nómina, lo secuestró el CEFA, y al final de la guerra pues lo entregó bajo un acto notarial a las autoridades que estaban allí para que se hicieran cargo de eso. Eso decía mucho de lo que era la formación militar de esos soldados, que no eran soldados que estaban buscando prebendas ni botines en medio de la guerra. Y la vida de esos
de esos revolucionarios que llegaron a mi casa, les fue preservada. Les fue preservada, no se les tocó un pelo y después fueron hasta amigos del general Wessing, ya civil y político. Y fueron hasta fundadores del PQD en esa época. Y son testigos de cómo el general Wessing trataba a sus soldados y a la gente que caía en sus manos. Porque yo quiero destacar aquí que una de las cosas que distinguió al CEFA en esa época era que ahí no hubo fusilamientos ni arbitrariedades contra nadie. Aún los cadetes, que en esa época habían cadetes que desertaron y que fueron apresados por los guardias del CEFA, les fueron entregados a sus madres el Día de las Madres. Y se les dijo, el general les dio un consejo de, mire, váyanse para su casa, no se metan en problemas. Algunos se llevaron de su consejo, otros volvieron otra vez a la zona constitucionalista a pelear entre comillas, contra el CEFA. Yo quiero decir algo muy importante que lo conversé con mi padre también, y es que se habla de cifras astronómicas de muertos en la revolución, miles de muertos, y eso es falso, de toda falsedad. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente del CEFA nada más murieron 13 soldados. 13 soldados, de 1000 soldados que tenía el campamento, murieron 13 soldados. ¿Los 1000 soldados acompañaron a su padre durante el proceso de...? Estaban ahí en el campamento. ¿Cómo les gustaba denominar a su padre las acciones que ocurrieron en abril del 65 que se extendieron hasta septiembre? Revuelta, revolución, guerra. Es que fue una revuelta. Esa es una de las cosas que él conversó conmigo también. ¿Por qué él lo consideraba una revuelta? Bueno, porque una revolución, si vamos a la historia, las verdaderas revoluciones se escenificaban en todo el país. ¿Y dónde se significó las acciones? En 13 cuadras de la capital, ahí en Ciudad Nueva. Ahí en el Conde, en el edificio Copelo, que era que estaban los constitucionalistas. Ahí fue que se hizo la revuelta. Aquí no hubo ninguna revolución. Revolución fue la francesa en 1879. Revolución fue la bolchevique en 1917 en Rusia. Esas fueron revoluciones. Pero aquí no. Aquí todo el país estaba en tensa calma. Y una gran mayoría simpatizaba con el CEFA, porque después el general hizo un partido y los seguidores del general no solo eran militares, eran dominicanos que vivían en la zona rural. Te recuerdo que en esa época en la zona rural vivía el 70% de la población dominicana. Y aquí en esa zona del Cibao había gente que seguían al general Wessing y que querían que él triunfara en esa revuelta. Vinieron los americanos, intervinieron, y entonces se hizo una paz que dio como resultado que en el 66 Balaguer fuera el presidente de la República. Antes de adelantarnos a ese proceso, Sí. a mí me gustaría saber cómo usted considera que el general Wessing manejó las fuerzas en un momento de crisis, porque digamos que fue una revuelta, pero igual los civiles estaban en las calles con piedras, con palos, según lo que recoge la historia. Entonces, ¿cómo usted considera fue ese manejo? Mira, lo primero era que no eran piedras ni palos. Yo te estoy diciendo que en mi casa a veces llegaban morteros y balas, y no eran flores lo que se estaba tirando del lado constitucionalista. Eran tiros, bombas, y se les respondió en esa misma medida. El general Wessing dejó con todas sus lonas puestas las piezas de artillería pesada. Nunca se disparó un cañón de artillería. Por eso cuando usted oye hablando de que hubo un bombardeo, eso es falso, de toda falsedad. No hubo ningún tipo de bombardeo. Hubo escaramuzas de aviones que tiraron unos cuantos cohetes a puestos donde estaban los constitucionalistas. Eso fue una guerra. Un bombardeo al puente Duarte. Bueno, que me digan cuándo fue que el puente Duarte se cayó
y se derrumbó y lo volvieron a construir. Porque se supone que las bombas que tenían esos aviones eran de 500 libras. Y si cae una bomba en el puente, usted puede estar seguro que había que reconstruirlo de nuevo. O sea, son muchos mitos. La izquierda es experta en eso. La izquierda tuvo siempre el monopolio de la información, de los ensayos, en su creación de mitos, de héroes. Todo eso es falso, es toda falsedad. Hay muchas cosas que son mentiras. Hay otras que son verdad. No podemos decir. Hubo gente digna del lado de ellos, como por ejemplo fue Montesarache, que fue un militar, que diríamos que fue de los que más peleó ahí, y que fue el que sacó a Camaño de la embajada de Uruguay para que se hiciera cargo de el lado constitucionalista. Y voy a decir algo, por si no lo saben. Quien hizo coronel del ejército a Camaño fue mi papá, fue el general Wessing, que se lo recomendó a Donald Reed Cabral, porque Camaño y Morillo López fueron perseguidos por Belisario Peguero, porque ellos eran de la policía, los dos. Pues estaban siendo perseguidos por Belisario Peguero, entonces jefe de la policía, por un tema de un contrabando de alcohol que se descubrió, algo así. Y quien le dio refugio en el CEFA a Camaño, a Francisco Alberto Camaño, fue el general Wessing. Y después, de repente a él se le olvidó todo eso y entonces encabezó el lado constitucionalista. Y esa es la pura verdad. Y lo protegió y lo hizo coronel del ejército. Por eso es que la historia recoge que era un coronel, no ya de la policía, sino del ejército. Usted hizo relación a las acciones que tuvieron lugar el 27 de abril en el Puente Duarte. ¿Cómo se considera lo que ocurrió ese día? Mire, en el puente, en la cabeza del puente, en lo que es la Plaza La Trinitaria, había un comando del CEFA que estuvo ahí todo el tiempo. Sucede que el 28 de abril, los americanos dicen que vienen las tropas norteamericanas. El 28. Sí, pero dicen el 27. Ok. ¿Verdad? Entonces, dicen, no queremos a los militares del CEFA, de ahí en el puente, pero tampoco queremos a los constitucionalistas. ¿Qué hace el CEFA? El CEFA entonces se retira de la cabeza del puente, porque es mentira que ellos tenían eso dominado ahí. Se retira de la cabeza del puente y se va por los lados del Darío Contreras, del Hospital Darío Contreras. Eso es el ensanche Osama. Entonces, cuando eso sucede, los constitucionalistas lo que hacen es que meten una patana, la famosa fotografía que se ve, que hay una patana en el Puente Duarte, y la colocan allí, y como hubo esa retirada de los soldados del CEFA, porque los americanos dijeron eso, y si se quedaban ahí, lo más que podía suceder era que lo iban a matar a todos, porque también la guerra tiene una lógica, ¿me entiendes? Lo que recurren al suicidio y a hacer kamikazes, eso está en otras culturas, como los islamistas, que se inmolan, se ponen una bomba y se les importa morirse. Los japoneses, kamikaze en la Segunda Guerra Mundial, bueno, nosotros no tenemos esa cultura. Entonces se retiró y ellos vieron su puente libre y entonces lo ocuparon y dijeron que esa fue la batalla del puente, que ellos vencieron en la batalla del puente. No hubo ninguna batalla del puente. ¿Usted quiere dar dicho que no hubo una represión de parte del CEFA hacia los constitucionalistas? No, porque lo que había era una guerra. Lo que había era una guerra y cuando, lógicamente, si tú te retiras y te vas para el Darío Contreras, la zona oriental, ya te están dejando libre la zona. Entonces ellos, como eran personas que creían, estaban motivadas por La Habana, porque La Habana influyó bastante aquí en esa revuelta,
Entonces eran fanáticos y ocuparon el puente y pusieron la patana esa y dijeron que esa era la batalla del puente. Mira, yo te puedo decir con toda seriedad que en un seminario que yo participé en Boston, que participó también Montes Arache, en el avión él se sentó al lado mío y nosotros hablamos mucho. Y él me confesó, es que no hubo ninguna batalla del puente. Es que no hubo. Eso es falso. Y me dijo más, me dijo, ahora yo estoy viendo muchísimos comandantes que salen, el comandante fulano, el comandante que peleó en tal sitio, y todo eso es falso. Nosotros, el comando estaba ahí en el edificio Copelo y ahí era que nosotros nos manejábamos. Eso me lo dijo a mí Montes Arache. Ahora, yendo al 28, llegan los Yankees. Ha sido controversial esto por la cantidad de marines que llegaron al país. Ha sido una cifra que se ha discutido. Muchos dicen 42,000, otros dicen 40,000, otros dicen que fueron solamente 18,000, otros dicen que fueron 16,000. Su padre en algún momento le habló de qué cantidad de hombres estadounidenses, de marines estadounidenses, llegaron aquí al país el 28 de abril. Mire, lo primero es que no fue esa cantidad de marines que vinieron aquí y que hicieron tierra aquí. Si se investiga bien y se va a documentos desclasificados, estamos hablando de 12,000 soldados, por lo menos. Ahora yo pregunto, eso fue aquí, ¿verdad? Perfecto. Pero Cuba, Fidel Castro, por ejemplo, en Angola, desembarcó 70,000 soldados. Y usted nunca ha visto a los voceros de la izquierda condenando eso. La Unión Soviética en el 1968 invadió Checoslovaquia. Y usted nunca ha visto a la izquierda denunciando que eso era un acto del imperialismo soviético ni nada de eso. Aquí vinieron los americanos. Mi padre me dijo, mira, lo que vinieron a hacer los americanos aquí fue prácticamente dañarnos lo que ya nosotros íbamos a hacer. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Bueno, que ya estaba preparado todo un asalto a Ciudad Nueva con tropas del CEFA. Se iba a cruzar el río Osama y se iba a atacar el centro, que era el edificio Copelo. Iban a hacer tropas que iban a ir allí, iban a acabar con ese comando. Pero ahí vinieron los americanos. Entonces, al venir los americanos, sencillamente la sensatez lo que decía era, bueno, aquí o yo sacrifico toda esta gente o preservamos la vida de estos soldados. Y sabemos lo que ocurrió después, que entonces las fuerzas vivas de ese momento, junto con los americanos, fueron los que tomaron todas las decisiones que desembocaron después en unas elecciones del 1966 que ganó el doctor Joaquín Balaguer. Su padre percibió entonces, considerando esto que usted me acaba de decir, que la intervención era innecesaria y el CEFA tenía el control para quizás desbandar a los constitucionalistas y restaurar la paz. No tenía el control, pero iba a tener el control, de acuerdo con el plan que estaba trazado. Y eso, la intervención americana frustró esa situación. Había interés de acabar rápido con esas hostilidades y tratar de que no se extendiera a otros lugares del país donde había agitación, que no se puede negar que había una agitación de la izquierda tratando de subvertir el orden. San Francisco de Macorís, por ejemplo, fue un lugar donde eso se hizo. ¿Hubo un intento de asalto? Hubo un intento, pero todo eso fracasó porque los militares y los comandantes de las provincias estaban esperando un desenlace, pero quietamente estaban con el CEFA. Hasta esa fecha, ¿cuáles estrategias implementó su padre en la dirigencia del CEFA para tratar de sofocar lo que estaba ocurriendo? Mire, el principal interés de mi padre era que no se extendiera esta guerra
de manera, diríamos que perjudicial, hacia civiles, hacia una mayoría de civiles. Y por eso, una de las tácticas que, si se puede llamar táctica, que empleó, fue a través de Radio San Isidro, decir dónde iba a atacar en un momento determinado. Por ejemplo, antes de. Lo que te dice a ti cuáles eran sus intenciones. No era hacer daño, ni provocar daños, ni mucho menos. Bueno, retírense de tal sitio porque por ahí vamos a hacer una incursión. Eso sucedió con los aviones. Entonces el que se quedó ahí y pereció era porque estaba peleando y tenía armas en la mano. Y eso lo que te dice es, bueno, pero es que usted como militar ahí está cometiendo un error, porque usted está diciendo lo que va a hacer antes, ¿verdad? Entonces eso dice mucho de él, porque también ponía en riesgo a sus soldados con eso. Pero que él, en el fondo, lo que quería era evitar que los constitucionalistas, y digo constitucionalistas entre comillas porque no eran tales, eran marxistas, y los focos duros eran marxistas-leninistas, es decir, comunistas. Él no quería que esa gente pues obtuviera un triunfo y controlara el país, y esa fue su misión y la logró. Fue exitoso en eso. ¿Le llegó a confesar en algún momento a su padre si se registraron saqueos durante el proceso de...? Bueno, claro que sí. Del lado constitucionalista hubo muchos saqueos y violaciones. Hubo un convento de monjas ahí en San Lázaro donde se introdujeron de estos movimientos y violaron monjas. Y hubo saqueos de negocios. En la parte norte de la capital. Eran zonas que no eran exactamente controladas por los constitucionalistas, pero estaban con ellos, ¿me entiendes? Porque el núcleo central de los constitucionalistas estaba ahí en Ciudad Nueva, en la calle El Conde, ahí era que ellos estaban. Pero ya a nivel de la parte norte de la capital y ese tipo de cosas, ¿qué es? Una serie de gente que salía a la calle, que estaban con la revolución y eso, no eran controlados por ellos. Entonces eso hacían saqueos y hacían muchísimas cosas. Y hubo un grito desesperado de muchas familias por el ensanche Luperón, el ensanche de la Fe, que no podían salir de las casas porque esta gente se metían en las casas a robar y a violar. Eso sucedió. Eso sucedió. ¿Usted considera que cuando llegan los yanquis, ya el CEFA tenía un plan? Volviendo a esa pregunta. Luego de esto, ¿gozó su padre de autonomía en la toma de decisiones o se vio influenciado quizás por políticos o por las mismas fuerzas extranjeras? No, el general Wessing fue prácticamente detenido en su casa. Cuando el general Bruce Palmer de las fuerzas interventoras, que era el que las comandaba, y un grupo de soldados de la OEA y de los americanos llegaron a nuestra casa. Eso fue prácticamente un asalto con helicópteros y volando sobre la casa y soldados, porque se temía como que el general se iba a levantar en contra. ¿Cuál fue la actitud del general? No, tranquilo, esperarlo en la casa, y le dice a ellos, pero ¿y este despliegue que ustedes han hecho? ¿Qué necesidad tienen ustedes de hacer esto? Porque ya ustedes tienen el control del país. Fueron al CEFA, también rodearon tropas americanas del CEFA. Y porque entendían como que podía sublevarse. Porque aquí se ha hablado mucha mentira, que el general fue el que llamó a los americanos, cogió el teléfono y llamó al presidente Lyndon B. Johnson y le dijo, mire, venga por aquí que ya lo necesitamos, que nos están acabando. Otra mentira, otro mito de la izquierda, falso. Los americanos rodearon el CEFA y prácticamente le dieron un ultimátum al general. Y los soldados del CEFA
eso lo dijo mi papá, información. Le dijeron, nosotros aquí estamos dispuestos a hacer lo que usted nos diga. Así mismo. Y mi padre los arengó, le dijo, no, eso sería una matanza innecesaria donde yo le estoy sacrificando a ustedes. No hay ningún problema. Entonces, los americanos, en las soluciones que se vertieron en la mesa de negociación con el acta de reconciliación, quedaron en que tenía que salir Camaño y que tenía que salir Wessing del país, que eran los dos polos conflictivos, que si se quedaban aquí, pues no se garantizaba la paz. Entonces el general se fue, lo sacaron los americanos para Panamá. Y en Panamá, un agente de la CIA, así como estamos tú y yo aquí, le comenzó a hacer preguntas al general, que cómo se sentía y cosas. Y le dejó una botella de whisky y una pistola 45. Y ya cuando él se iba, el general le dijo, oiga, venga acá, ¿por qué usted me deja ese whisky, esa pistola aquí? Llévesela. Yo no bebo y yo no necesito la pistola porque yo aquí estoy detenido. Cogió y se la llevó. Ahí hay un metamensaje también de que eso es psicología. Tal vez le dejo eso ahí y se suicida. ¿Entiendes? Eso fue lo que trató de hacer. Fue un agente de la CIA para que se diga más después que la CIA colaboró con Wessing para hacer lo que se hizo en todo ese tiempo. Falso de toda falsedad también. El general Wessing actuó convencido de que lo que él hizo era por el bien de su país, por la libertad, por la democracia, que después hemos disfrutado. Con sus defectos hemos disfrutado. Porque hasta en el 71, cuando Balaguer fue presidente en los 12 años, que hubo una gran represión, el general Wessing encabezó un complot en contra de ese régimen de Balaguer, porque él siempre fue coherente en sus actos. Aunque después, con el Balaguer de los 10 años, sí colaboró y fue su funcionario, porque en la vida los hombres pueden reconciliarse y pueden rectificar posiciones también. Ambos, me refiero en este caso a Balaguer y a Wessing. ¿Usted cree que todo lo que ocurrió en abril de 1965 se pudo evitar? Mire, se pudo haber evitado si Juan Bosch toma las medidas que tenía que tomar. Porque una de las cosas que le informó el CEFA, Juan Bosch, era que aquí estaban funcionando 42 escuelas de adoctrinamiento marxista-leninista en gobernaciones y en liceos. Se le estaba dando cátedra de marxismo-leninismo a personas allí. Y esa información le llegó a Juan Bosch. Juan Bosch no le hizo caso. O sea, aquí había una conspiración comunista. Aunque lo quieran negar, aunque la historia que usted ha leído aquí recoja todo lo contrario, yo me pregunto si los constitucionalistas ganan esa revuelta, ¿cuál era el sistema que iban a implantar aquí? ¿Qué dijo Pepín Corripio en una entrevista muy famosa que anda por las redes? Jugando domino en plena revolución con constitucionalistas. ¿Qué le dijo el constitucionalista con el que él estaba jugando? Le dijo, mire, nosotros lo lamentamos, pero las empresas de usted las vamos a nacionalizar. Y Pepín, un hombre inteligente, le dijo, bueno, no hay problema, pero por lo menos déjenme administrarla a mí. Dejen que yo se la administre. Y si yo te pregunto, ¿quiénes son los que hacen eso? ¿Quiénes son los que nacionalizan y expropian la propiedad privada? Son los socialistas cuando ganan una revolución. Es lo que ha hecho en Venezuela Chávez y ha continuado Maduro. Es lo que está haciendo Ortega en Nicaragua. Eso fue lo que evitó el general Wessing aquí en la República Dominicana. Y yo quiero decir algo, aunque suene un poco mal lo que voy a decir. Aquí hay sectores que deberían reconocer eso. Sectores
conservadores que nunca le han dado ese crédito al general Wessing. ¿La historia ha sido justa? No, la que conocemos aquí, totalmente injusta, porque han estigmatizado la figura del general Wessing. En esa revolución, en los medios constitucionales, decía que el general Wessing hasta se montaba en el avión para tirar las bombas, y que bombardeó el puente, y que bombardeó al pueblo. Dígame dónde están los cráteres de las bombas en Ciudad Nueva y en la zona colonial. ¿Dónde está la destrucción de las bombas que dicen que se lanzaron? Es que hay un mito grande ahí. Y nosotros, en las memorias del general Wessing, vamos a aclarar muchas cosas, porque ya ahora se puede. Ya los medios y las agencias de comunicación no están en manos de liberales y de marxistas. Ahora nosotros los conservadores podemos defendernos y podemos decir nuestra versión. Yo no quiero que se crea lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo de corazón y son palabras sinceras, pero usted puede ahora juzgar con objetividad. O acepta una cosa o la otra. Antes no, antes nada más era una versión. El chacal de San Isidro, así le decían a mi padre, por la emisora. El Silio de los Burgos fue de lo que se inventó ese calificativo, que después fue amigo de mi padre. La víctima propiciatoria fue mi papá, pero aquí todos los sectores, oligarcas, empresarios, sindicalistas, pensadores, intelectuales, enemigos de Juan Bosch, todos estaban en esa revuelta, del lado del CEFA. Lo que pasa es que una vez pasa la revolución, el general Wessing cae en desgracia, Camaño cae en desgracia también, entonces ya a rey muerto, rey puesto. ¿Usted cree que valió la pena las pérdidas humanas, a pesar de que usted señala que del CEFA solo fallecieron unas 13 personas? No, es que no lo digo yo, tú lo puedes buscar en las estadísticas de la Fuerza Aérea. Eso está ahí, 13 soldados solamente del CEFA. ¿Valió la pena? Bueno, yo entiendo que ninguna vida humana que se pierda en una guerra vale la pena, pero para que tuviéramos un régimen oprobioso aquí, una dictadura totalitaria, yo entiendo que lo que hizo el CEFA y el general Wessing estuvo muy bien hecho. Y si sucediera en las mismas condiciones, volviera a actuar de la misma manera, porque era convencido de que había un peligro para la República Dominicana. 60 años después ya de todo esto, ¿cuál fue usted cree? ¿Usted considera que fueron las causas de todo lo que sucedió? En una entrevista, su padre señalaba a Bosch. ¿Usted qué considera? Mira, en la época que se estaba viviendo ahí, recuérdate que un tiempo atrás hubo una crisis de misiles entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba. Kennedy era el presidente cuando eso. Y en Estados Unidos se llegó a considerar que ese peligro que iba a constituir que esos misiles se instalaran en Cuba, eso decía mucho de que había un descuido de parte de la frontera de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no iban a permitir tampoco que aquí en la República Dominicana o en otra zona del Caribe se levantara otro bastión comunista. Y por eso ellos intervinieron aquí. Entonces, Juan Bosch no interpretó los tiempos. Juan Bosch vino con una serie de medidas ultraliberales y de permisividad a los sectores radicalizados de la izquierda, y eso fomentó un descontento. La Iglesia Católica, por ejemplo, fue la que produjo el documento del acta de deposición de Juan Bosch, firmada por todos los militares. Y el general era coronel en esa época, no era general. Era uno de los firmantes
del acta de deposición de Juan Bosch, que eso es algo que debe de aclararse, que fueron las Fuerzas Armadas, los empresarios, la Iglesia Católica, que intervino en el golpe de Estado de Juan Bosch. Quien redactó esa acta fue el padre Robles Toledano. Eso hay que decirlo. ¿Cuál es la importancia de que las nuevas generaciones, de forma particular, conozcan la historia de ambos lados? Claro que sí, porque eso contribuye a la objetividad y eso contribuye a combatir el adoctrinamiento de izquierda que ha sufrido toda nuestra juventud en la República Dominicana. Aquí en los centros de educación y académicos, en la mayoría la historia que se cuenta es la que elogia a Fidel Castro, al Che Guevara y a todos estos revolucionarios comunistas. Y el método de enseñanza de la ciencia política, de la sociología, de la misma economía, ha sido siempre el marxismo. La UAS, que es la Universidad del Pueblo, donde se han graduado gente profesionales muy buenas en las ciencias, en la medicina, en la abogacía, en la ingeniería, que no se le puede quitar, pero en las humanidades, lo que es ciencia política, sociología, economía, en la cosmovisión siempre ha sido marxista. Entonces toda la juventud que sale viene adoctrinada. Por eso es importante que se conozca la otra cara de la moneda, para que entonces la juventud crítica, porque la educación tiene que ser crítica. Yo no puedo darte una clase a ti, mira, eso es lo que tú tienes que decir y hacer. Tú tienes que tener un criterio. Entonces es muy importante que entrevistas como esta, sin edición, sino diciendo las cosas como yo las estoy diciendo, porque, ojo, cuando mi papá estaba con vida, a veces se le acercaban personas y le decían, pero general, eso que usted me está diciendo, ¿por qué usted no lo dice? Dice, porque si lo digo, no me lo ponen como yo lo dije. Y una vez él convocó a la prensa y yo fui testigo de eso. Y dijo, nosotros vamos a hacer una marcha. Y la vamos a hacer por esto, rememorando estos hechos. Y yo quiero que tú sepas que lo que salió en los periódicos, y no voy a decir nombre de periódico, fue totalmente contrario y tergiversado y manipulado a lo que él dijo. Y a las personas de mira, te ve, yo dije esto, pero eso no fue lo que yo dije. Precisamente porque ahora tenemos estos medios democráticos, como son ustedes, por ejemplo, como son otros medios, que sí ponen las cosas como son. Bueno, esto fue lo que dijo este sector, pero esto fue lo que dijo el otro sector. Entonces, ahí usted saca su conclusión. El tiempo, el tribunal del tiempo, y ese juez justo que es Dios, es el que pone las cosas en su lugar. Tan sencillo como eso. 60 años después, ¿cómo usted cree que vive en la memoria de los dominicanos la persona del general Elías Wessing y Wessing tras la revolución de abril? Bueno, mucha gente que lo conoció, aún sus enemigos, en generación, una vasta generación de gente que fue su adversaria, tienen una muy buena opinión del general Wessing. El que nada más se lleva de algunos libros por ahí tendrá una mala opinión. Yo te puedo decir, por ejemplo, que después de la guerra, en el 1974, el general Wessing fue candidato vicepresidencial junto con Antonio Guzmán del Partido Revolucionario Dominicano, que fue el que encabezó a los constitucionalistas. De manera que ahí hubo una reconciliación también. Eso demuestra claramente que el general Wessing no era un hombre de odios, ni mucho menos, sino un hombre convencido, un hombre que tenía su convicción de que en esa época el comunismo no le convenía a la República Dominicana. Entonces, en el 74 fue su candidato vicepresidencial, y José Francisco Peña Gómez fue un gran amigo del general Wessing y fue la voz de la revuelta del 65. De manera que Atuey de Camps,
una serie de líderes de ese partido. Y debo decirte que Julio Mariñez, que estuvo de ese lado también, que fue presidente de la Liga Municipal, un alto dirigente del PRD, me dijo a mí, me confesó, y tú se lo puedes preguntar a él, me dijo, mira Elías, en la guerra, en la revuelta, nosotros decíamos entre nosotros que si caíamos presos teníamos que hacer todos los esfuerzos por caer en las manos del general Wessing, porque el general Wessing nos preservaba la vida. Y eso fue así. Todo el que cayó en manos del Cefa después pudo contarlo. Y lamentablemente muchos que pudieron contarlo lo dicen en conciliábulo. Yo estoy vivo por Wessing, que me salvó la vida, pero no se atreven a decirlo públicamente. Esa es la historia real de este asunto. Como última pregunta, me gustaría preguntarle a usted, como su hija, ya usted había nacido, pero en la época estaba aún pequeño, tenía 4 años, me parece. Así es. ¿Cómo a usted le gustaría que viva el legado de su padre en los dominicanos? Sencillamente que conozcan su trayectoria. Una trayectoria de cara al sol, sin ningún tipo de problemas, un hombre convencido en lo que creía, un caballero militar, una persona que nunca abusó, que nunca robó y que nunca mató a nadie, y que puedan corroborar estos hechos que hemos descrito aquí y que saldrán a la luz en su momento, con las versiones manidas que hemos tenido siempre, de héroes ficticios, de gente que dice que peleó en la guerra y déjeme decirle que lo que estaban era debajo de la cama o en un closet escondido. Mucho de lo que usted oye hablando ahí. Entonces, que se conozca esa historia y que se juzgue con equilibrio y con, vamos a decir, justeza al general Wessing. Yo me siento muy orgulloso de mi padre. Él me educó de la forma que lo hizo. Soy una persona que no tengo enemigos a nadie. He descubierto que tengo enemigos, si no lo sabía, en la política, porque uno en la política a veces no es dulce para agradar a todo el mundo. Pero yo de mi parte no albergo ningún tipo de odio ni nada de eso, pero sí tengo la misión en este momento de defender la memoria del general Wessing y de que se sepa realmente quién fue el general Wessing. Pues muchísimas gracias, Elías, por esta conversación y por estas declaraciones para todos los lectores y oyentes del Listín Diario. Ha sido un placer para nosotros compartir con usted. Muchas gracias, muy amable. Dios te bendiga.